Establecer nuestro contacto directo con el economista David Miazo de FADA. Tenga usted buenas noches. Santo, un gusto estar conversando contigo. Igualmente. En estos momentos está reunido el Observatorio de Precios, desde 2016 que no funciona. Entidades empresarias, asociaciones de defensa del consumidor y representantes de los organismos del Estado. ¿Sirve para algo esto? No, claramente observar los precios, monitorearlos o lo que fuera, no tiene ningún efecto si lo que estamos pensando es tratar de controlar o bajar la inflación. Nosotros siempre desde FADA decimos que en realidad la suba de precios es la consecuencia del problema. Es como la fiebre, digamos, es el síntoma, no es la causa que está generando la inflación, que la causa que está generando la inflación es la pérdida de valor del peso. Entonces, el problema no son los precios, el problema son los pesos. Por eso, observar los precios, intentar controlar los precios, hacer acuerdos de precios, de ningún tipo de forma van a lograr controlar la inflación, porque, de nuevo, son la consecuencia. Mientras la causa siga existiendo, a lo sumo lo único que se logra es postergar aumentos que en vez de darse este mes, se van a dar en el futuro. Sí, pero ¿no sirve esto con empresarios, con entidades de consumidores, con el Estado, para buscar algunas formas? Que es cierto lo que usted dice, es la fiebre, pero también es cierto que a la fiebre ya existe medicación suficiente como para poder bajarla. No es solamente, no cura la enfermedad, lo que se le da para bajar la fiebre no es un medicamento que cura la enfermedad, es un medicamento que baja la fiebre. ¿Cómo hacemos para bajar la fiebre de los precios? Bien. Básicamente, lo central hoy es tratar de encauzar el gasto público. Hoy el Estado Nacional gasta 125 pesos por cada 100 que recauda. Y esos 25 pesos de diferencia nadie se los presta, porque ya nos han prestado a los argentinos y al Estado, y como saben, o todo el mundo sabe que no se pueden devolver, ya no prestan nada. Entonces, la única forma de financiar esa diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta es emitiendo moneda, emitiendo pesos. Pesos que nadie quiere. Claro. Y como nadie quiere esos pesos, hoy tenemos más de 9 billones de pesos, es decir, con 12 ceros, en lo que son las LELIQs. Tenemos una base monetaria de 4 billones y pico, que es el circulante más los depósitos, y 9 billones guardados en el Banco Central, contenidos con las LELIQs, y el Banco Central paga más del 100% de interés al año para mantener esos pesos resguardados ahí. David, entonces, vos decías que de esos 25 pesos ya por cada 100 del Estado hay un gasto público enorme, pero lo que vemos es que, a ver, en un país que se presume que tiene que controlar a ultranza, siguen haciéndose viajes, sigue habiendo gastos enormes, y cuando uno ve esas cifras, dice, todo esto se podría aportar a otro lugar. Y de hecho, esa es nuestra plata, lo que pagamos con los impuestos, que no lo vemos en seguridad, no lo vemos en limpieza. Tal cual. Pagamos muchos impuestos, y además de pagar los impuestos que están legislados, pagamos lo que es el impuesto inflacionario, ¿no? Que básicamente nos quita una parte de todos nuestros ingresos y de todos los pesos que tenemos a todos nosotros. Y encima de eso, lo que vos estás mencionando, para tener servicios públicos que a ninguno nos conforman. Claro. El que puede se va a la salud privada, el que puede se va a la seguridad privada, el que puede se va a la educación privada. Pero además si te va bien y suponete que tenés la posibilidad de comprarte una propiedad, también que tenés que pagar por cada cosa que vos aumentás, y a lo mejor sos una persona de clase media que hiciste un esfuerzo enorme para llegar hasta allí, ¿no? Tal cual, tal cual. Tenés que pagar muchos impuestos sobre tus ingresos, sobre lo que tenés, sobre lo que gastás, y además, como decíamos recién, el impuesto inflacionario para, como bien planteas vos, no tener buenos servicios públicos, y además de eso, vivir en crisis, porque endeudarnos hasta el punto de que nadie nos presta genera crisis. Generar más del 100% de inflación genera crisis. La crisis se convierte en pérdida de poder adquisitivo. La pérdida de poder adquisitivo se convierte en pobreza. Mayor nivel de pobreza necesita más gasto de tipo social. Entonces nos metemos en este círculo vicioso donde vos lo apuntaste clarísimo. Hay miles de gastos que uno
ve claramente, que salen las noticias, que lo puede ver estando en la calle, que uno dice, estos no son gastos que se puede permitir un país con 40% de pobreza, un país con 100% de inflación, un país en crisis, ¿no? Entonces, realmente ahí está el tema. Entonces, y volviendo al tema original, reducir el gasto, reducir la emisión monetaria, generar algo de previsibilidad con algún tipo de plan económico es la base. Teniendo eso, a eso sí le podemos tratar de sumar un acuerdo de precios y salarios, como se ha llamado alguna vez, para tratar de cortar un poco la inercia inflacionaria. Pero solamente el acuerdo, solamente el observatorio, solamente juntándonos con los sindicatos, con los empresarios, sin hacer la base, no va a generar nada. De hecho, es lo que hemos visto, te diré que en la última década. ¿Cuántos precios cuidados, precios justos, control de precios, etcétera, ha habido sin ningún resultado? Y hemos tenido inflación del 20, del 30, del 40, del 50, del 100% cada año más alta. David Miazo, muchas gracias. Ha sido usted muy generoso con Un gusto nosotros. conversar con ustedes. Gracias. Muchas gracias.